Hola, les damos la bienvenida a este conversatorio sobre el sector privado y violencia de género que realizamos alrededor del 25 de noviembre. ¿Qué se conmemora el 25 de noviembre? Es el Día Internacional para la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. Y desde BID Invest nos unimos al grupo BID para conmemorar esta fecha. Antes de empezar nuestro conversatorio, conviene saber cuál es el panorama de la violencia en nuestra región. La OIT identifica que la violencia y el acoso sexual impacta de forma más desigual a mujeres a lo largo de su vida laboral. En la región se registra mayor prevalencia de violencia y acoso sexual en ambos géneros. Por darles unos datos, 17.7% de las mujeres experimentan esta violencia contra 7.2% de los hombres. Y la violencia y el acoso en el trabajo es un fenómeno recurrente y persistente en la región. Más de 3 de cada 5 víctimas de violencia y acoso en el lugar de trabajo declaran haberlo recibido más de una vez. Eh, ¿Por qué estas cifras deben importar al sector privado? Porque las empresas pagan el costo de la violencia. Por darles unos ejemplos, en Ecuador se estima que las empresas sufren una pérdida promedio de 10 días hábiles por cada trabajadora víctima de violencia de género. Y en Perú, la violencia contra las mujeres genera una pérdida anual equivalente al 3.7 del PIB de ese país. Por eso hoy nos acompaña Francisco Méndez, que es el director ejecutivo de Laboratorios Vago Chile, para que nos cuente un poquito cómo ha sido la experiencia de Laboratorios Vago alrededor de sus acciones para la prevención y la mitigación de este tipo de violencia. Así que te damos la bienvenida, Francisco, y tal vez para empezar, te invito a que nos cuentes brevemente qué hace Laboratorios Vago. Muy bien, muchas gracias por la invitación y sobre todo en esta fecha tan particular que para nosotros tiene un profundo significado. Mira, el Laboratorio Vago es un laboratorio farmacéutico que ya cumplió 90 años en 2024. Fue creada por un inmigrante español en la Argentina. Estamos presentes en 18 países de América Latina y hemos exportado desde los años 60 a distintas partes del mundo. De hecho, en los 5 continentes están nuestros productos. Contamos con 7.000 colaboradores y en Chile en particular somos una compañía que tiene 540 personas, de las cuales ya estamos en paridad hace muchos años. Y en paridad hace, digamos, en los últimos 5 años ya en los cargos ejecutivos también, es decir, en la gerencia, en la subgerencia y también en la jefatura. Así que hemos ido profundizando cada vez más a través de distintos instrumentos, entre ellos el IPG, ¿no es cierto?, de tal manera de ir gestionando en la medida que vamos midiendo lo que nos va ocurriendo. Así que somos una compañía que en Chile está dentro de los primeros lugares del ranking farmacéutico y claramente, digamos, el aporte, digamos, de los géneros ha sido relevante, ¿eh? Claro, un jugador importante en el mercado de la industria farmacéutica, pero además muy activo en este espacio de poner en práctica acciones de igualdad, como digamos lo demostró la unión de Laboratorios Vago a la iniciativa de paridad de género en Chile, que ya se lanzó hace unos años y de la cual el grupo BID fue parte, o digamos como plataforma de impulso para estos temas. Francisco, ¿por qué combatir la violencia contra las mujeres es una prioridad en Laboratorios Vago? Mira, nosotros habíamos pesquisado hace unos años el tema, sin embargo, lo profundizamos cuando tuvimos, digamos, un impacto muy relevante debido a que tuvimos un femicidio de la mejor representante médico que contábamos en la compañía, y era un tema que nosotros no sabíamos nada, no sabíamos de su historia, de lo que había vivido, y, en fin, entonces nos dimos cuenta de que aquí había que hacer algo. ¿Qué es ese algo? No sabíamos bien qué hacer. Así que, por lo tanto, nos contactamos con una ONG experta en el tema y empezamos a aprender de lo que era, digamos, la violencia contra la mujer y lo que significaba y el impacto económico, social, cultural que tenía y que nosotros tomamos una decisión. Es decir, ¿esto es un tema privado de los privados o es un tema que una empresa como la nuestra puede hacer algo? Y la verdad que resolvimos hacer algo
Y en ese tema, digamos, nos dimos cuenta que una de cada tres mujeres efectivamente tenía, digamos, algún tipo de episodio de violencia en su vida. Hicimos un testeo dentro de la compañía y nos dimos cuenta que esas cifras también se daban acá. También pudimos, a través, digamos, de esta ONG, instalar protocolos, capacitación a toda la compañía en todos los niveles, formar monitores también antiviolencia, de tal manera, digamos, de ir avanzando y permanentemente teniendo una comunicación constante sobre el tema, porque si no es un tema episódico y después desaparece. Así que lo hemos mantenido ya desde el año 2017 en adelante. ¿Eh? Entonces, claro, efectivamente se daban temas en que había mayor accidentabilidad, mayores licencias médicas, había disminución de la productividad, alteraba el clima laboral de las personas que convivían con las personas que vivían violencia. Entonces, la verdad es que el impacto era mucho más profundo de lo que habíamos visto inicialmente. Me parece que tocas un punto bien importante y es cómo garantizar, Francisco, que esto no sean acciones del momento. Claramente a ustedes la violencia les tocó literalmente la puerta de la compañía. Entonces, ¿cómo han logrado, digamos, institucionalizar estos esfuerzos para que no se vuelvan la iniciativa con el presupuesto que se le dio en ese momento y que después, pues ya no hay, el presupuesto desaparece? ¿Cómo han logrado esa internalización de esas buenas prácticas? Mira, una de las cosas que también nos mencionaron, mira, el cambio cultural a lo menos demora 7 años. En consecuencia, digamos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos para que esto realmente sea parte de la cultura? Ya, más allá, digamos, del tema de que siempre hay una rotación normal de personas, ¿no es cierto?, que están entrando y saliendo de la compañía. Por lo tanto, es un tema que siempre nos vamos a encontrar que la cultura nacional va a instalarse aquí adentro, va a llegar con esto, y nosotros tenemos que participar y educar permanentemente. Por lo tanto, lo que establecimos fue una política. Y fuimos la primera compañía privada en Chile a tener una política de prevención de la violencia. Y ahí hay acciones que hacer. Las acciones fundamentales es la capacitación y es la comunicación permanente, ¿no es cierto?, de la temática y además de capacitar al equipo psicosocial, ¿no es cierto?, del área de personas, de tal manera que estuvieran capacitados para enfrentar esta primera contención y luego también los protocolos que involucran de estar hasta los guardias de la compañía y todo el personal de tal manera de colaborar. Entonces, como esto es permanente y permanentemente estamos capacitando y estamos recapacitando, ¿no es cierto?, a las jefaturas sobre todo, evidentemente de que esto se va manteniendo vivo. Es la única manera, así que año tras año hay un presupuesto asignado para que esto se mantenga y se haga, digamos, convenientemente por todos los canales posibles, digamos, la comunicación a todos los niveles. Y eso nos permite pesquisar los casos y nos permite colaborar, digamos, en la solución de esta problemática, que no es solo la violencia física, como sabemos, pues está la violencia económica y en fin, entonces todo el tipo de violencia, digamos, que ya están descritas, ¿no? Han implementado muchísimas acciones y las has mencionado? ¿Cómo están midiendo ustedes el impacto de estas medidas o programas, la eficiencia, lo de si funciona o no funciona? ¿Y qué resultados han tenido que pudieras destacar desde que las empezaron a implementar? Mira, como se implementó, también había medición. Y la medición la hacíamos y la hacemos a través de distintos instrumentos. Entre ellos está la norma chilena 3262 de igualdad, ¿no es cierto?, de género y conciliación, que tiene un capítulo, una dimensión específicamente orientada al tema de violencia intrafamiliar. Y por lo tanto, también parte de lo que cuando uno testea el clima laboral, hay preguntas específicas que hacemos ahí también. La misma norma también tiene una encuesta propia que hay que aplicar, además de una auditoría interna que se hace todos los años, entonces se va pesquisando por ahí. Y por otro lado, los casos que se toman, que son por supuesto muy discretos, lo toma el asistente social o trabajadora social, ¿no es cierto?, donde se va viendo qué tipo de violencia y se va haciendo un seguimiento a los casos y se va viendo, ¿no es cierto?, de que se van solucionando. Las personas finalmente son las que toman las decisiones, ¿no? Nosotros los orientamos para que tomen la decisión más adecuada, pero esto además se conoce por el resto. Se sabe entonces por el resto del personal de que la persona tuvo ayuda. Y por lo tanto eso estimula, motiva, entusiasma, digamos de alguna manera, fideliza al trabajador. Y por lo tanto también hace que las personas se atrevan a denunciar.
Entonces, cuando llega alguien y no se atreve, va a haber un compañero, va a haber un monitor, va a haber un jefe que lo va a impulsar a que vaya a buscar ayuda, ¿no? Entonces, es la manera que lo medimos también. Entonces, vamos viendo el número de casos anuales y vamos viendo qué soluciones van ocurriendo en el intertanto, ¿no? También hemos tenido casos no solamente de mujeres, también hombres, ¿ah? También hemos tenido, digamos, que obviamente es uno cada 10 casos, pero también se da, pues, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, es lo que llega acá, ¿no? A la compañía. Ese punto me parece muy importante también, Francisco, que estén generando un ambiente en el que los hombres también se sientan cómodos para levantar estas situaciones en un ambiente donde las normas sociales le están permanentemente diciendo a los hombres que ellos no pueden ser víctimas de este tipo de violencia. Tú has pasado por casi que muchísimas áreas de laboratorios Vago. Si hay alguien que se conoce esa compañía bien en Chile, yo creo que serás tú. Eh, y sabiendo cómo funciona la compañía desde tantas áreas, creo que debes tener una visión bastante integral de qué es lo que puede hacer una compañía o no para abordar estos temas. Nosotros como Bidinvest estamos tratando de verdad de alertar a nuestros clientes sobre estos temas y poderles dar luces sobre qué hacer alrededor de estos temas. Entonces, si tú pudieras decirle a las compañías del sector privado, sea que estén en cualquier país de la región, cómo empezar o si ya empezaron, qué es esa acción más importante que destacarías dentro de tú lo que has visto en tu compañía. Mira, en Chile por lo menos el 56% del empleo es del área privada. Por lo tanto, vamos a tener también ahí una gran cantidad de mujeres trabajando en los distintos rubros industriales. Por lo tanto, también vamos a encontrarnos de que una de cada 3 mujeres va a sufrir algún episodio de violencia y por lo tanto también va a afectar, ¿no es cierto?, de alguna manera el desempeño de la compañía. En consecuencia, si uno dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo creo que lo que tiene que hacer y lo que nosotros vivimos al menos es educar, es capacitar. Y esto significa entrenar también al equipo psicosocial, también, ¿no es cierto?, a todo el personal de entender. Nosotros cuando partimos, la estrategia de la ONG fue decir, mira, aquí no vamos a hablar de violencia contra la mujer, aquí vamos a hablar cómo nos relacionamos hombres y mujeres en el mundo y en el mundo laboral. De tal manera de no poner barreras y entender cómo son nuestras relaciones, de tal manera de que poco a poco se fue adentrando, digamos, en esta capacitación al mundo, digamos, de la violencia, ¿no? Que se genera, digamos, afuera de la compañía como también pudiese generarse adentro, ¿no? Por lo tanto, esa fue la estrategia. Entonces, no hablemos de la violencia, invitemos, mire, vamos a hablar hoy día de la violencia contra la mujer, porque ahí de partida inhibes mucho por la cultura a hombres y a mujeres, ¿no es cierto? Porque aquí los invitamos a todos a participar, sino que hablamos de cómo nos relacionamos, ¿no es cierto? Y qué hacemos para mejorar nuestras relaciones de convivencia laboral, en fin. Esa fue la estrategia, esa fue la manera de llegar. Entonces, ya no había muchas barreras. Entonces, porque si no, la gente te iba a decir, como lo habíamos vivido antes, que tuviéramos este episodio, es que la gente decía, es que yo no tengo nada que ver con esto. ¿Para qué me invitan a esto si yo no vivo esto? Entonces, pero todo el mundo puede colaborar, obviamente, con sus pares, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. Entonces, porque esto está instalado. Entonces, por lo tanto, hay que trabajar en eso. Entonces, por lo tanto, yo te diría que la gran herramienta es cómo cambio la cultura. Y al cambiar esta cultura, cómo eso me ayuda también a mi negocio. Estamos hablando de una empresa. Entonces a mí me ayuda, digamos, de alguna manera a llegar mejor a mis resultados. Todo esto va a contribuir y va a colaborar y finalmente yo tenga la posibilidad de llegar a mi objetivo. De acuerdo, me parece astuto esa manera de traerlo a colación, el tema de examinar la relación hombre-mujer, cómo se da sin un juicio, porque si uno lo aborda desde el punto de vista de la violencia, ya estamos, digamos, haciendo juicios. Entonces, ¿cómo examinar esta relación y, como dices tú, cómo mejorarla? Esa es una aproximación que definitivamente me parece una buena táctica.
Muchísimas gracias, Francisco, por contar la experiencia de Laboratorios Vago en este mes de conmemoración. Y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por unirse al conversatorio. Muchísimas gracias.